están? Hoy toca ver fisiología, pero la clase de esto, si quieres vamos a avanzar en algunos lados, ¿sí? ¿Sí? Pero un gusto, porque ya no... Así es el detalle, pero... Claro, entonces fisio nomás. Entonces la clase toca fisio, y luego vamos a ver histología de globo para seguir con el siglo. Y la clase hoy trata sobre la exploración del área visual. Entonces vamos a ver cómo se da la exploración del área visual, qué instrumentos se usan para poder evaluarla, cómo sacar algunos de los reflejos para que ustedes entiendan y que cuando lo puedan hacer en el hospital sea fácil porque entiendan cómo se hace y no tengan tan inseguro de usar los instrumentos. Entonces ese es el objetivo de la clase de hoy. Vamos a usar, como ven aquí, instrumentos bastante sencillos, como por ejemplo tienen linterna de exploración, instrumentos muy básicos, con el cual usan la exploración, por ejemplo, simetría ocular, diámetro pupilar, también el famoso reflejo fotomotor directo y consensuado, que es uno de los reflejos más importantes que evaluamos. También vamos a usar estos instrumentos, que básicamente son los estetoscopios, que en este caso esta marca de acá viene desarmaditos, o sea, el cuerpo de caja lo vas a ver así, desarmado. Tienes el mango que tiene las baterías y donde tiene el centro que controla la intensidad de la luz. Entonces, esto de acá es básicamente por donde vas a ver y además tiene una lupa que va a magnificar la retina. Entonces, esto de acá te ayuda a visualizar el fondo de ojo para ver retina, nervio óptico, todas esas estructuras que están dentro del ojo. Entonces, ahora cuando veamos, pues llegamos allá, les voy a explicar cómo funciona para que lo puedan utilizar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se arma? Ven dos partecitas, solamente lo encajas acá y atornillas esta pequeña rosquita que ves aquí y listo, ya está armado. Ahora lo que falta es prenderlo. No sé si ven este botón rojito de acá. ¿Sí? Bueno, ahorita que lo usen van a ver un botón. Ustedes van a presionar y es como un seguro. Una vez que lo presionan pueden rotar. Entonces ya al rotarlo se va a prender esta lucecita que ven ahí. Entonces miren, si lo apago, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Se apagó la luz y ahora se prende. Entonces esa es la forma de prender los oscopos. Entonces, como les decía, tienes un lado donde tú vas a ver y un lado de la linterna que es la que vas a usar hacia el paciente, que te vas a explorar. Pero de este lado, básicamente tienes la lupita acá arriba que te permite ver. Y acá con esto cambias el zoom, que son las dioptrías. Con esto te permite ver más de cerca, más de lejos. Sobre todo algunos que tienen lentes tienen que jugar con esto para poder enfocar la retina. ¿Ya? Entonces eso es básicamente los oscopos. Pero luego lo vamos a ver. ¿Sí? Y otras cositas, que como por ejemplo la cartilla de cine, que ven acá, que creo que en algún momento lo han visto. Ahora les voy a explicar cómo se hace. Es muy sencillo, la verdad. Y esto incluso lo van a hacer ustedes como médicos generales. No es necesario que tengan la cartilla de Snellen para hacer la prueba de agudeza visual, lo pueden hacer de muchísimas formas. Y bueno, cuando son chiquitos van a ver que en el segundo cuando les toca hacer exploración visual a un chiquito para ver si tiene buena agudeza, a veces no utilizan esta cartilla, sino utilizan figuras. Y él te va a indicar básicamente a qué lado apunta, por ejemplo, una letra E tiene sus tres ramitas, ¿verdad? Entonces le pides que te digas a qué punto están apuntando las tres ramitas. Entonces él va a ver, izquierda, derecha, arriba, abajo. Y es un poquito más didáctico que esta cartilla, ¿no? Pues esto más que todo para adultos o jóvenes que ya entiendan y sigan órdenes precisas, ¿ves? Pues luego vamos a ver esto. Vamos a ver la parte práctica. Entonces, miren acá. ¿Qué tenemos aquí? Para poder entender cómo exploramos el ojo y qué es lo que vamos a explorar en el ojo, porque no solamente es apuntar y ver, sino interpretar lo que estamos viendo y cómo se compone y se estructura el ojo. Aquí tienen un globo ocular en un esquema bastante bonito. Si ustedes ven, cuando lleguemos a histología, vamos a ver que el ojo tiene varias capas. Tiene una capa que se denomina como la uvea, que es una capa vascular, tiene una capa que básicamente es sostén, que es fibrosa, y eso incluye a la esclera, que también es la capa donde se insertan los músculos,
Y tenemos una capa que es la capa de la retina, que se encarga de procesar todos los estímulos luminosos. Entonces básicamente esa es la estructura general. Y hay otra estructura que como que no la clasifican en ninguna de las anteriores porque es muy específica, que es el cristalino. Es una estructura muy característica y muy particular del ojo, que ahorita lo vamos a ver. Entonces miren el globo ocular. Gran parte del globo ocular, y lo que ustedes pueden visualizar del globo ocular, es la esclera, que es la parte blanquita del ojo. Toda esa parte blanca se conoce como esclerótida o esclera. La esclera, como ves, es gran parte del globo ocular, es lo que le da el sostén y el soporte al globo ocular. Y hacia adelante se dice que es un cuarto o un quinto, o sea, es bastante pequeño en relación a todo lo que es la esclera del ojo, que vendría a ser esto, que es la córnea. Que la córnea funciona como una ventana que permite la entrada de luz. ¿Por qué? Porque en histología vas a ver, aquí tienes, mira todo el globo ocular. Lo que sucede es que la luz solo puede ingresar por acá. Y una vez que ingresa por acá, el eje visual es directo hacia la retina y un punto de la retina que se conoce como fóvea, que es una zona de mayor agudeza visual. Entonces, el globo ocular, si no tuviese como un aislante, que vendría a ser básicamente una capa, que es la capa pigmentada, que está hecho con melanocitos, la luz podría dispersarse o podría entrar por todas partes y eso no le sirve al ojo, porque si no, imagínate, no tiene cómo controlar la entrada de luz. Por eso es que vas a tener una capa que está pigmentada y que está básicamente aislando la capa fotorreceptora para que la luz incida donde tiene que incidir y que no se vaya a meter por otro lado que no deba. Entonces, solo la única zona por donde puede entrar la luz, como ves, es la córnea. ¿Ves? Todo esto es la córnea. La córnea tiene una característica de que es avascular o tiene muy poca vascularidad. Y como tiene poca vascularidad, es uno de los órganos que más fácil se puede trasplantar. Por eso escuchan mucho de trasplante de córnea. Como tiene poca vascularidad, el sistema inmune no llega ahí y utiliza otro tipo de mecanismos para protegerse. Entonces se puede trasplantar con relativa facilidad y no va a haber un rechazo al órgano. Pasamos lo que es la córnea y llegamos a la cámara anterior y luego cámara posterior. Entonces, ¿cómo se dividen las cámaras? En estas cámaras va a estar fluyendo lo que es el humor acuoso. Entonces, la cámara anterior está por delante de esta estructura que es el iris. El iris es una estructura importantísima que forma básicamente la pupila. O sea, el centro del iris es una pequeña apertura y esa apertura se le denomina pupila. Entonces, todo lo que es la cámara anterior está por delante del iris. Por detrás del iris y por delante del cristalino, todo esto es cámara posterior, donde se va a formar el humor acuoso que va a pasar hacia la cámara anterior y ahí se va a drenar. Y todo el restante del ojo se le conoce como el cuerpo vítreo, que tiene humor vítreo. Es un gen un poquito diferente al humor acuoso y en realidad las dos estructuras, tanto como el humor vítreo y el humor acuoso, le dan sostén y soporte al ojo, porque el globo ocular se mantiene redondo y bien formado gracias a todo este contenido de humor vítreo, por ejemplo. Si no tuviese eso, el ojo se colapsa, se aplasta. Por eso no le sirve al ojo. También funciona como nutriente. Acuérdense que la mayoría de las estructuras acá adentro son avasculares o tienen poca vascularización, necesitan algo que les vaya a aportar nutrientes a través de difusión. Entonces, para eso funciona. Y el cristalino está justo detrás del iris, ¿ves? Acá, mira. Y está suspendido por los ligamentos solulares. Estos ligamentos provienen del cuerpo ciliar, que es el encargado de formar el humor acuoso. Entonces miren cómo el cristalino está suspendido acá por detrás de la pupila. Y este cristalino es el responsable de lo que vendría a ser los ajustes para poder dar visión de lejos o de cerca. Entonces esto que te permite la visión básicamente, tanto de lejos como de cerca. Con su acción, que se conoce como acomodación, que puede ser contracción o relajación, te va a dar precisamente esos dos tipos de vista. Es una estructura que, como su nombre lo dice, parece un cristal, porque está bastante deshidratado, o sea, en su contenido de agua es muy poca, debido a que tiene que mantenerse lo más deshidratado posible para que la luz pueda atravesar el cristalino y llegar acá a la retina. ¿Ves? Por eso tiene gran cantidad de bombas de sodio que ayudan a botar el sodio, jalan cloro y jalan agua, y todo eso va saliendo hacia lo que es el cuerpo vítreo. Entonces eso ayuda a que el cristalino se mantenga lo mayor posible deshidratado para que la luz pueda salir, entrar y salir hacia la retina. Llegamos entonces, mira, al cuerpo vítreo. Aquí en el cuerpo vítreo es un espacio nada más que hay donde hay humor vítreo. Y acá vamos a ver la capa de la retina, que es la más interna. Hay varias capas, pero la que vamos a estudiar ahora más que todo es la retina.
Esta capa que es conocida como la retina es la más interna de todas y es la capa fotorreceptora y es donde nace el nervio óptico que lo ves aquí. Que eso lo vamos a estudiar también en el día de hoy. Entonces mira, una vez que ya conocemos cómo se estructura internamente el ojo, ahora vamos a ver sus movimientos. ¿Se acuerdan cómo eran los movimientos del ojo? Teníamos una peculiaridad de que eran más o menos en forma de letra H, ¿verdad? No como cruz, porque si no, no estarías evaluando todos los movimientos oculares. Entonces, aquí los puedes para recordar sus funciones. Mira que hacia afuera básicamente son los rectos y hacia adentro el recto medial y los oblicuos, que son inversos por la forma en la que se insertan sus tendones, tienen esos movimientos inversos en respecto a lo que debería ser su posición en el sistema ocular. Y mira acá, por ejemplo, estas estructuras que son las que se encargan de inervar al ojo y a sus músculos se van a reunir primero acá, en el seno cavernoso. Por eso es tan importante, todas las lesiones o tumoraciones o cualquier estructura que comprometa el seno cavernoso puede comprometer todo esto de acá. Aquí tenemos tercer paracraneal, aquí está el cuarto, quinto 1, quinto 2 y el sexto pegado a la carótida, ¿ves? Entonces el componente lateral está formado por el tercero, el cuarto, quinto 1 y quinto 2 y el componente medial por la carótida interna y ahí tienes el abducens que siempre está pegadito a la carótida interna. Y en anatomía lo buscas así, cuando tienes una disección de seno cavernoso, tú buscas los pares craneales en relación lateral y medial para que te puedas ubicar y los vas a encontrar siempre. Entonces, todo eso es el seno cavernoso, ¿ves? Y esto de acá son los trastornos de la refracción, que son más que todo no solo por el cristalino, sino dependen del globo ocular. Porque hay globos oculares que son más alargados, que son más cortos, y esto te va a condicionar lo que se conoce como la miopía, que la mayoría de la tenemos, o hipermetropía, que es menos común en jóvenes, pero es más común en personas mayores. ¿Por qué? Porque es normal. Lo que pasa es que la hipermetropía o el tamaño del globo ocular también depende mucho de la edad. A medida que tú naces, cuando naces, tú vas creciendo, tienes grado de hipermetropía. ¿Qué pasa a corregirse en la juventud? Cuando ya estás maduro, todo tu sistema ocular está maduro, se pierde esa hipermetropía. Y a medida que vas envejeciendo, otra vez regresa la hipermetropía. ¿Por qué? Porque ya todos esos músculos empiezan a atrofiarse, empiezan ya a dejar de funcionar como funcionaban antes y son normales. Entonces tiene cierto grado de hipermetropía, ya es la adultez. Por eso vas a ver a tu papá que mira hacia el teléfono. Entonces trata de enfocar la luz donde debe ir, ¿ya ves? Y aquí puedes ver la razón por la cual se da la hipermetropía. Mira acá, ¿no? Este es un ojo normal, ¿ves? Y en el ojo normal la luz incide a través de la córnea y el cristalino y se refleja acá en la retina, ¿ves? Este es el eje visual. Pero a veces tenemos trastornos donde el globo ocular es un poco más chiquito o es un poco más grande y eso te va a condicionar, por ejemplo, a esto que ves acá, que la refracción no llega a la retina sino se pase de largo, ¿ves? Entonces no enfocas bien. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Bueno, ahí también está, ¿no? Es la hipermetropía. Entonces la hipermetropía es esa dificultad para ver de cerca. ¿Por qué? Porque ¿qué hace desde el paciente? Lo vas a ver así, tratando de que la luz llegue a su retina, entonces eso aleja el objeto. Mientras que en la miopía, mira cómo la luz, ¿qué pasa? El ojo es más largo. Entonces, como es más largo, la luz no incide en la retina, incide mucho más antes, o sea, convergen antes de la retina, entonces no llega a la retina. Por eso es que se dificulta ver de lejos. La mayoría de nosotros tenemos miopía, aparte de astigmatismo, un montón de cosas. Pero principalmente miopía. Entonces, ¿qué pasa? De lejos no vemos nada. Pero de cerca, normal, podemos ver, porque mientras más cerca el objeto, mejor incide en la retina. ¿Ves? Entonces, esos son los trastornos, hipermetropía y miopía. ¿Y cómo se corrigen? Usando gafas, o lentes, que básicamente pueden ser biconvexos para corregir la hipermetropía o bicóncavos para corregir la miopía, ¿no? Por eso no todos los lentes son iguales, tienen diferentes formas, diferentes tamaños, porque cada uno va a hacer una refracción diferente de la luz. ¿Ves? Eso es lo que pasa en estos trastornos de acá. Pero en fin, los trastornos, estos miopía y hipermetropía son del globo ocular, o sea, estructural. Ese es el problema de la hipermetropía en la miopía. Cataratas es diferente porque la catarata es un problema de la misma viejo cristalino, donde el cristalino se opacifica y eso impide que la luz ingrese. Eso es la catarata.
Y esta es la vía visual, esta ya la conocen de sobra, por eso nada más vamos a repasar unas cosas y hoy vamos a aprender una vía secundaria para que ustedes vean cómo se da reflejo fotomotor, porque es importante. Pero es importante también que conozcas la vía normal para que sepas cómo la luz puede ir a la corteza para que puedas ver o se vaya al mesencéfalo para que tú puedas tener el reflejo fotomotor y regular la cantidad de luz que ingresa. Entonces miren acá, tenemos los campos visuales, temporal y nasal, y acá las retinas, que son inversas, reciben de los campos de forma inversa la luz. Forma el nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, cuerpo peniculado lateral, y este es el punto que les digo clave. Aquí puede tomar dos caminos, baja a mesencéfalo o continúa su camino regular, que es la radiación óptica, para llegar a corteza occipital y procesar la información visual. La otra ruta, ahorita la vamos a ver, que es la ruta refleja, que es para ir a los folículos superiores, núcleo pretectal, óculo motor, reflejo fotomotor. Pero ahorita la vamos a ver. Entonces, si se lesionaba aquí el nervio óptico, ¿qué podría pasar? ¿Qué tipo de ceguera tenemos? Es una monocular, una ceguera monocular, o sea, de ese mismo ojo, si es el izquierdo, nervio izquierdo, ojo izquierdo, tienes completamente pérdida de visión en ese ojo. Porque aquí las fibras todavía están juntitas. Si nos vamos más atrás en el quiasma, ¿cómo sería acá la ceguera en el quiasma? Porque las fibras, si te das cuenta, están cruzando. Y aquí están las fibras nasales cruzando, que reciben el campo temporal. ¿Y eso cómo se llama? Nervia no, bitemporal, pero es heterónima porque es de los ambos lados, o sea, de los lados contrarios y ambos temporales. Pero son contrarios, por eso es heterónima. En el tracto óptico va a depender del lado, pero siempre te va a dar el mismo lado del campo visual, o sea, es contraria a la lesión. Si es, por ejemplo, el tracto óptico izquierdo se va a ver reflejado en las dos mitades derechas de ambos ojos, porque aquí en el tracto óptico vas a tener que las mitades de ambos ojos están cruzando y están juntas a ese nivel. ¿Y cómo se llama ese tipo de lesión? Es una homónima que va a depender si es izquierda o derecha, que eso depende de la lesión, si está en el tracto izquierdo o está en el tracto derecho. Nos vamos más atrás a la radiación, y aquí es un poco diferente. Si tuviésemos una lesión masiva que te agarre las dos radiaciones ópticas, ¿cómo sería la lesión? Sería una heminopsia, porque está lesionando los dos campos superior e inferior a la vez. Y si es de este lado, va a ser heminopsia homónima, contrario, obviamente. Pero si fuese solo una radiación múltiple inferior, del lado izquierdo, ¿dónde está la radiación? Superior, porque la radiación inferior tenía el campo superior, ¿ves? Porque la luz incide de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, por eso es inversa. Entonces, radiación inferior, campo superior, radiación superior, campo inferior. Por eso se lesiona, tienes cuadrantanopsia, porque estamos hablando de un solo lado. Entonces sería un solo ladito, ¿sí ves? Cuadrantanopsia, superior, en este caso derecho. Entonces, y en la corteza ocurre una cosita diferente, que también es una heminopsia homónima, pero con respecto macular. Eso se debe a la doble irrigación que puede recibir la corteza. La mácula, como incide en ambas cortezas y tiene una irrigación doble, vas a ver que se puede respetar el centro, que es la fobia, que se conoce como mácula, que es la parte de la gruesa. Entonces el paciente básicamente va a tener una ceguera, pero va a ver un poquito. ¿Ves? Que es como ves acá, mira. Se respeta la mácula, o sea, el centro del ojo. Y estos son los reflejos pupilares. Entonces, ahora vamos a explorar cómo sacar estos reflejos pupilares, pero antes primero les quiero explicar cómo lo van a sacar y cómo se interpreta la vía para que entiendan lo que van a hacer. ¿Ya? Entonces vamos a ver. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Todo claro? ¿Seguros? Ya que ya es examen, ¿verdad? No sé. ¿Me permite? Sí, claro, sí. Es una de las estructuras que más se mete es la boca. Sí, ese es el sexo, que a veces dicen ocularización. Entonces, miren, acá presten atención. Me disculpo porque no sé si me amanece con la garganta de mi hermano. Ya miren. ¿Cómo se consigue el reflejo fotomotor? El reflejo fotomotor es un reflejo muy importante y a la vez muy sencillo de realizar, porque incluso hasta con tu luz del teléfono lo puedes hacer sin ningún problema. Pero obviamente si tienes otro instrumento mucho mejor, se prefiere, no vas a ver la luz del teléfono fuerte a veces. Como te das cuenta, esta distancia tiene una luz bastante cálida, suficiente para sacar el reflejo fotomotor y no lastimar la retina del paciente.
¿no? Porque tienes otras linternas que son más fuertes. Esta linterna, por ejemplo, les recomiendo que la compren. Tiene dos luces, una cálida para hacer cualquier exploración por ahí leve, y tienes otra luz más fuerte, como es esta de acá, ¿sí? Que miren cómo es fuerte, o sea, es mucho más potente. Y esa la puedes usar para revisar cavidades del paciente, ya puedes gastar algo con esto. Entonces, son dos luces diferentes, como pueden ver. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se da el reflejo fotomotor? Entonces, miren, les voy a explicar y ustedes tienen que ponerlo en práctica ahorita que lo veamos, y luego vamos a analizar un poquito para qué te va a servir eso, porque es importante que entiendas para qué lo vas a tener que usar y en qué caso lo vas a usar. Entonces, como ves acá, es muy sencillo. El paciente puede estar en cualquier posición, la verdad, porque esto lo puede usar hasta con pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico, hemorragias subaracnoideas o tengan un problema, un trastorno neurológico. Es importante sacarlo para ver el nivel de lesión y el estado de conciencia. Entonces, mira, solamente con una linternita lo que vas a hacer es, el paciente, una vez que le pones luz, lo que vas a hacer es lo siguiente. Mira, la luz va a incidir en la retina, llega a la retina de ese mismo ojo, y lo que va a hacer es una constricción de ese mismo ojo, o sea, la pupila se va a contraer, y eso se conoce como miosis pupilar. Al contraer la pupila, regula la entrada de luz hacia la retina para protegerla, porque tiene luz directa, entonces se pone más pequeño. Y de esa forma la luz ya no ingresa de forma directa. Cuando lo haces en el mismo ojo, se llama fotomotor directo. Pero el otro ojo también, por una respuesta, se va a contraer sin necesidad de que lo apuntes a él con la linterna. Basta que lo apuntes al derecho y el izquierdo lo va a seguir. Eso se conoce como reflejo fotomotor consensuado. ¿Ves? Directo en el mismo ojo, consensuado en el ojo contrario. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se da este reflejo? Mira, la luz ingresa normal, como ustedes han aprendido, hasta antes de llegar al cuerpo geniculado lateral. Viene retina, nervio óptico, quiasma óptico, aquí se cruza, ¿ves? Y va a llegar hasta cuerpo geniculado lateral. De aquí lo que va a hacer es descender por el brazo conjuntival superior hacia el folículo superior. Porque aquí en el mesencéfalo, que es donde está el folículo superior, vas a encontrar el núcleo pretectal, que es un núcleo importantísimo. Este núcleo pretectal establece sinapsis bilaterales con ambos núcleos del oculomotor. ¿Qué núcleo? El parasimpático, que es el de Western. Al establecer sinapsis con los dos, puede hacer que el ojo que estás estimulando contraiga la pupila a través de los nervios ciliares cortos. El ganglio ciliar, nervios ciliares cortos, contracción pupilar. Pero mira cómo estableció sinapsis con el oculomotor del otro ojo también. Entonces, de aquí, el otro ojo también va a hacer lo mismo, contracción bilateral de la pupila. Reflejo fotomotor directo, consensuado. ¿Ves? Para eso. Y estas son las conexiones que va a tener, sobre todo aquí el sistema parasimpático es el que está funcionando. ¿Okay? Y el oculomotor. Entonces ya podemos hablar de dos ramos, un ramo aferente y un ramo eferente, o sea, una estructura que va a traer la información y otra que la va a ejecutar. Ese ramo aferente, ¿quién es? El óptico. ¿Y ese ramo eferente, quién es? El oculomotor. ¿Qué núcleo del oculomotor, si te preguntan? Es parasimpático, ¿no? Parasimpático. Si te van a poner de repente para confundirte, Edinger Western. No es la misma cagada. Así que no tenés que se asustar por esas alternativas. ¿Ya? Entonces, ya que sabemos cómo se da el reflejo, ahora vamos a entender cómo sacarlo. ¿Listo? Entonces vamos a practicar. Hay varias linternitas, ahorita les explico porque hay unas que funcionan diferente. Miren, hay una que sirve con el botoncito, prende una vez, pero hay otras que, esto tampoco lo conocía, funcionan con el clip de acá arriba. Tú presionas el clip y van a encender. ¿Ves? Entonces tienes que mantener ahí un ratito para que la des. Un poquito incómodo la verdad, se me preguntan, pero bueno. Sí. ¿Ya? Entonces miren lo que van a hacer. Miren al frente los besitos. Entonces miren lo que van a hacer. No le van a poner el luz directo en el ojo. No, eso no se hace. De fuera
fuera de su campo de visión, ustedes van a acercar la linterna hacia la pupila, ¿ves? Y sin que yo le ponga la linterna en el ojo, ya vas a ver el reflejo pupilar. Entonces mira, suficiente, ¿ves? Ahí está, sin meter la linterna en el ojo. Despacito, de costadito vas acercando y vas a ver cómo la pupila, primero del ojo que estás alumbrando, se contrae. Una vez que ya viste la simetría, ahora vas a comparar el otro ojo. En el mismo ojo alumbrando vas a ver la otra pupila y se tiene que contraer también. ¿De acuerdo? ¿Listo? Vale. Siempre se va a contraer a menos que tengas una ilusión ya, está bien, sí, también puede ser cuando tengas resultados que te van a hacer una mujer. Una herniación que va a producir básicamente la compresión del mesencéfalo. Y el mesencéfalo es la estructura que más se lesiona, es el lóculo motor. Entonces vas a tener una parálisis y vas a tener también una dificultad para la biota. Y por lo tanto tienes una migracia porque vas a tener el sistema simpático todavía funcionando. ¿Qué más? ¿Qué otras circunstancias? Mueve. Ya también puede ser lesiones isquémicas, ¿verdad? Lesiones isquémicas. Esto que va a afectar precisamente el mesencéfalo, de hecho va a afectar una funcionalidad adecuada del motor. Entonces, es importante siempre examinar a un paciente que tenga un trastorno, sospecha de un trastorno neurológico. Y es también cuando tienes una sospecha de que el paciente de repente ya no está vivo. ¿Entiendes? Entonces, si hay reflejo, quiere decir que hasta el tronco se ha llevado. ¿Entiendes? La lesión ha sido tan grave que ya no hay forma de salvar al paciente. Porque si hay lesión en el tronco, ya la posibilidad de que ese paciente tenga una buena vida es nula. Entonces, por eso es importante el reflejo pupilar. Pacientes inconscientes es extremadamente importante, que eso es algo recontra común para ustedes. Lo van a ver en emergencia, le va a llegar un montón de pacientes inconscientes. Y el reflejo fotomotor es fundamental. Y el reflejo fotomotor, precisamente, si te llega un paciente inconsciente, ¿qué hace? Funciones vitales, entre esos, reflejo fotomotor. ¿Por qué? Ya está vivo. Pero una cosa es que esté vivo, o sea, tenga básicamente su fino vital funcionando. Otra cosa es que tenga funcionamiento celular. De repente tuvo un latigazo, hasta llegó. O tuvo de repente, no sé, un infarto del tronco, se voló todo lo que es el motor y ya se va a quedar en coma, el paciente no va a levantar. Entonces tienen lo que son trastornos respiratorios también es muy característico de esa lesión. Pero entonces nuevamente es importante en todos tus pacientes, sobre todo si tienes alteración de la conciencia, es muy importante que analices siempre pupilas. ¿Por qué? Porque las pupilas te dicen mucho sobre el fármaco que se metió, sobre la cosa que se metió, o si no está intoxicado y de repente ha sido un problema isquémico. ¿Ves? Porque puedes tener fármacos simpático-miméticos o parasimpático-miméticos que lo que van a hacer es que la pupila o se dilate o se contraiga. ¿Ves? Entonces van a favorecer un sistema óptimo. De esa forma ya tú sabes, por ejemplo, si has consumido cocaína, si has consumido marihuana, si has estado consumiendo alcohol, todo eso te ayuda al diagnóstico. ¿Ves? Entonces es muy importante los pacientes que tienen trastornos de alteración de la conciencia. O algo mucho más común, pacientes alcohólicos, pues los pacientes con diabetes. Que los pacientes con diabetes van a tener, por ejemplo, descompensación, sobre todo si tienes, por ejemplo, problemas de repente con la insulina, más que todo, y no puedes regular muy bien tus sujetos. Tienes picos de hipoglucemia, que eso te puede matar. La hipoglucemia es un trastorno que se tiene que tratar. Y ustedes, yo les recomiendo, si tú tienes un paciente con trastorno de conciencia en tu emergencia, lo primero que tienes que hacer es sacarle la glucosa para ver cómo está su glucosa. Y vas a ver que en la mayoría de casos es un paciente diabético descontrolado que tiene hipoglucemia en ese momento. ¿Y cómo se corrige? Con glucosa. Si está inconsciente, por la vena, tienes que meterle destroza, ¿no? 5 ampollas, hablas de uno, todas, Solo fisiológico, ¿listo? Hay un estándar, ¿no? Pero con 5 ampollas luego van a saber por qué 4 o 5 ampollas, porque cada uno te da un porcentaje, tú calculas y eso te da una cantidad de miligramos de glucosa y eso le vas a levantar la glucosa al paciente, tanto por ejemplo 30 miligramos, que va a estar en, ponte tú, 40, incluso 30 miligramos de glucosa, el paciente va a ser planchado, entonces por eso le levantas y vas a ver que el paciente se levanta, ¿qué pasó? Y la recuperación es instantánea. O va a llegar completamente desorientado.
no vas a ver así, hablando sonceras, no te va a entender. A ese paciente le pones glucosa y lo vas a ver a los 30, 20 minutos, ¡pum!, con paradazo, tranquilazo, como si nada hubiese pasado. ¿Por qué problema de condición? Grande, saquen un glucosa y van a ver que siempre en la mayoría de casos vas a resolver el problema. Diabético de control. Entonces ese es el detalle. Pues para eso sirve, ¿ves? Para eso sirve el tratamiento fotomotor. Y tienes, por ejemplo, para evaluar, por ejemplo, las posiciones de la mirada, eso lo vimos ahorita. Entonces, ¿cómo se evaluaba? Era sencillo. Tenías al paciente que mirara de frente y siguiera tu ojo, tu dedo. Entonces, uno mira de frente y ahora vas a seguir mi dedo. Entonces, ¿cómo lo hacías? Primero evaluamos rectos, que eran los movimientos más generales que tenía, fáciles de evaluar, ¿ves? En forma siempre de H. Desde esa posición central, examinas del otro lado, viendo obviamente cada uno de los globos oculares. Luego de que evaluaste los rectos, pasas a evaluar lo que debería ser los oblicuos. Acuérdate, los oblicuos van a apuntar siempre hacia adentro. Entonces, si tú mueves los ojos hacia la izquierda, a eso estás evaluando los oblicuos del derecho. Si pones tus ojos a la derecha, estás evaluando los oblicuos de la izquierda. ¿Ves? Porque están evaluando hacia adentro. Entonces, esa es la forma en la cual se evalúan las posiciones de la mirada. Y esto, mira, que ves acá, obviamente esa es una imagen estática y puede confundir un poco, porque para ver, por ejemplo, si no tuviésemos esta leyenda de acá, sería un poco difícil mirar el diagnóstico. Porque ponte tú que la parálisis sea en este ojo y el ojo estoy viendo de frente. Pues la imagen no es de muy buena calidad, pero nos ayuda en este contexto un poquito de información del paciente. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿dónde estaría el defecto de este paciente? ¿Dónde estaría el defecto de este paciente? ¿Cuál? ¿Te das cuenta? ¿Para dónde está viendo? ¿Izquierda o derecha? Está tratando de ver hacia la izquierda. Entonces, este ojo mira cómo se puede movilizar, pero este de acá mira cómo se queda estático. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son sus ojos? Acá tienes una parálisis del oculomotor externo o recto externo, dependiendo, ¿no?, si es el músculo o el nervio, en este caso podría ser ambos, que no puedes reducir el ojo. Entonces no hay una apertura o movimiento horizontal de la mirada. Mientras que este ojo sí se puede movilizar. De repente, si llevas el ojo hacia la derecha, este ojo se mueve. ¿Ves? Pero si lo llevas hacia afuera no va a poder, se va a quedar paralizado. Así se llama una parálisis del abducens. De repente, si el paciente pone su mirada céntrica, o sea, viéndote a ti, el ojo afectado que es el izquierdo se va a meter. O la acción del recto medial, que sí está funcionando. Entonces vas a tener una desviación hacia adentro. ¿Ves? Y esto de acá sí es mucho más sencillo. Sin necesidad del reino de arriba, ¿cuál sería la lesión? ¿Dónde estaría? ¿Qué ojo? Porque esto te aporta muchísimo. Aquí hay demasiada información. Porque las lesiones de este par craneal son bastante escandalosas. Son muy notorias. Entonces, ya, ese es un buen indicio. ¿Qué te dice que hay una tosis palpable? ¿Qué te dice que hay una tosis? ¿Cuál está caído? Este párpado está caído. Pero acá, como es una imagen estática, podríamos decir de repente está cerrado, o sea, no lo sabemos. Pero ¿qué pasa en esta? Mira cómo el explorador le levanta el párpado, ¿ves? ¿Se dieron cuenta? Este ojo está infectado. Y para que se te caiga el párpado tienes que tener o una lesión del sistema simpático un poquito menos común, o una parálisis del oculomotor. ¿Qué más? ¿Qué más ven ahí? Ya hay una asimetría bien clara con una desviación de la mirada. ¿Ves? Este ojo de acá, mira, en la primera imagen está céntrico. ¿Ves? Está centrado. Si viéramos nada más esta imagen, este ojo estaría afectado por si fuese una lesión del oculomotor. ¿Qué dice? No sería, porque tendrías una lesión muy obvia. Las lesiones del oculomotor son muy obvias. Pero en esta segunda imagen, mira, abriéndole el párpado, cómo tiene este ojo. Y mira, el ojo izquierdo sí se mueve aparentemente. Mira cómo está centrado y aquí se puede mover hacia la izquierda. Pero este ojo no le ha seguido y se ha quedado incluso desviado hacia afuera y hacia abajo. Esa es una parálisis clásica del oculomotor. Y si pudiéramos ver un poquito más, yo creo que nos han dado cuenta por la tenue luz, el diámetro pupilar también te va a decir que es una lesión del oculomotor.
Porque por eso tú evalúas los diámetros pupilares. Primero, sin ninguna luz, evalúas una simetría. Si los dos ojos están centrados, convergiendo, bien. Pero si tienes una parálisis, un músculo desviado, y luego le ves acá la simetría pupilar y ves un ojo así y un ojo así, eso es una anisocoria. Eso es una lesión de alguno de los dos músculos motores, hay que ver cuál. Que va a ser obviamente a predisposición del ojo que está migrando. ¿Ves? Entonces, el diámetro pupilar también es muy diferente entre ambos ojos. Si lo ven de su tablet van a poder ver la distancia. Hagan unas rayitas para que vean. Acá y acá también compara estos dos acá y vas a ver que hay una clara diferencia entre el diámetro pupilar. ¿Okay? Entonces, esas son cositas clínicas que ustedes tienen que empezar a ver. Y solamente vas a ver esa clínica si primero conoces cómo se ve un paciente con esa lesión. Entiendes cómo funcionan las estructuras, ¿ves? Entonces, muy bien por haber respondido y por haber dicho esas cositas, porque de frente puede decir, ay, hay una parálisis del oculomotor, ¿no? Porque arriba me lo dice. Pero no siempre vas a tener alguien que te diga las cosas. Y mira la cantidad de información que tiene una imagen estática. ¿Ves? Todo lo que puedes conseguir solamente viendo, pero conociendo. Porque ¿de qué te sirve tener todo esto si no sabes? Para ti no va a haber nada. Solo vas a decir, ah, bueno, el ojito está desviado. Ya, pero ¿qué parcial es? ¿Por qué se está desviando? ¿Hay algo más ahí? ¿Ves? Eso es lo que tienes que hacer con él. Porque el paciente no va a llegar a tu consultorio y te va a decir, sí, doctor, ¿sabes qué? Tengo una parálisis del oculomotor porque tengo un esquema a nivel del otro pretectal del mesencéfalo. Nunca se va a llegar así, nunca se va a llegar así. Porque el paciente te llega como día a tu consulta, doctor, sí sabes que tengo una migraña, y todo el mundo conoce que tengo una migraña. Me duele un montón la cabeza, te voy a decir. Pero fíjese que hace 2 semanas me golpeé el dedo chiquito del pie. Y a raíz de eso me empezó a doler la espalda. ¿Ves? Entonces, ¿cómo tú haces el diagnóstico de esos síntomas tan aislados? Entonces, ¿qué haces? Lo miras. Ya, ¿por qué motivo has venido para acá? O sea, ¿cuál ha sido realmente la causa que ha hecho que tú digas, hoy tengo que ir al médico? ¿Ves? Y ahí vas a saber realmente qué es lo que hizo y vas a saber qué es lo más que tengo que ir al médico, que seguramente sea la cefalea. ¿Ves? Y lo demás, bueno, es algo que te quiere contar, pero no sabe en qué momento te lo puede decir, porque te trata de soltar todo para que tú sepas, pero él no sabe. Te trata de decirle, no le digas, ¿por qué motivo viene? Porque te va a decir, ¿cómo qué motivo? Usted dígame. No dígale, ¿qué es lo que ha hecho que usted venga hoy? O sea, ¿qué es lo que más le molesta? ¿Qué es lo que más le incomoda? Y ahí va a decir, ah, quiere saber qué es lo que más le molesta. No porque he venido, porque no va a decir, ah, tú no me vas a venir. Es lo que pasa en la emergencia. Pero la mayoría de errores en emergencia se da por malos entendidos, no hay buena comunicación. ¿Ves? Entonces llegan al paciente, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Por qué viene? Todo ese paciente, ah, mira, tú eres un médico que te saluda, que te mira, y como que se le baja el nivel, que tenía ahorita que estaba haciendo, no, no, ya, no queda primero, eso es lo que te debía, esto comer, no hay nada. Eso es voluntario. Siempre el médico tiene que controlarse, mantener la calma, a pesar de que